uno de los signos, por ejemplo, si tú ves que hay muchas nubes y está muy fresco el ambiente y el viento, que va a llover, y por lo general llueve. Los signos que se han visto en Puerto Rico desde el inicio de este cuatrienio han sido, vamos a tener problemas, estamos teniendo problemas. Y hay una cantidad de informes, inclusive el CRUBE, ¿verdad?, que nos están diciendo, alerta, aquí hay algo que hacer, vamos a trabajar. Pero el gobernador, lamentablemente, y en este caso la Asamblea Legislativa, avaló ese deseo, ¿verdad?, de establecer ahora, en este momento, a unos meses de terminar este cuatrienio, una moratoria a la deuda. Este gobierno, desde que llegó, si ustedes analizan, ha intentado no pagar, punto. Desde que llegó dijo, no voy a pagar, punto. Esto es así. Después vino el Me Vale. Después del Me Vale, que eso pasará a la historia, y ustedes saben cómo, llegaron los buitres. Porque los buitres no llegan aquí antes, llegan cuando sucede lo que sucede a raíz de las casas calificadoras que comienzan entonces a bajar la clasificación del crédito. Si hay una clasificación como la que tenemos ahora, por ejemplo, Carreteras tenía una clasificación W cuando llegó este cuatrienio. Y ahora, en el 2001, comenzó a bajar y ahora con el Me Vale, todo lo demás bajó. Y eso ha hecho entonces que haya una falta de credibilidad hacia el gobierno. El gobierno entonces habla también de reestructurar la deuda. A mí me parece bueno reestructurar la deuda. Pero ¿qué sucede? Yo creo que quien más gráficamente ha dicho esto fue un economista que dice, vamos a sentarnos aquí a reestructurar la deuda. Pero voy a poner aquí un revólver. Y ese revólver, en términos de signos, ¿verdad?, se refiere a la ley que aprobó la mayoría, el proyecto 1591, que se convirtió ahora en ley como la ley de moratoria, pero que es una quiebra del Banco Gubernamental de Fomento, es una quiebra. Y ya se estaba hablando de esto. ¿Por qué lo ocultaron? ¿Por qué desde comienzo no se hizo un plan estructurado para entonces trabajar con esa dificultad? Si había que solicitar los informes auditados, eso es importantísimo, porque es bajo una firma seria de un informe auditado que tú puedes decir cómo es que están las cosas. Durante este año es 4.200 millones los que se supone, ¿verdad?, que se paguen. De aquí a junio, 2.000 millones. Quiere decir que si ellos sabían esto, en lugar de decir voy a poner una moratoria, y mire lo que dice el proyecto no dice que va a pagar intereses, dice que va a acumular intereses. ¿Qué es lo que quiere decir? Que no necesariamente le van a pagar los intereses hasta enero del 2017, porque las palabras fueron súper rebuscadas, hasta enero del 2017, que entre una nueva administración y entonces tenga que pagar en ese momento, ¿verdad?, los intereses. Así que el viernes yo escuchaba a Melba Acosta que decía que no, que el banco no se iba a cerrar, que el banco estábamos trabajando con eso, y entonces yo dije, pasó eso y el fin de semana hicieron un proyecto de 73 páginas en español y las restantes son en la traducción. Usted dice que ese proyecto estaba preparado ya. Y él dice, el gobernador ayer que lo escuché yo, que lleva meses preparando el proyecto. Pero ¿y qué pasa con la Asamblea Legislativa? Estamos allí pintados. No nos podían informar a la Asamblea Legislativa porque a lo mejor había mejores ideas en la Asamblea Legislativa. Así que es un caos. Y me da muchísima pena que llegue a la quiebra el Banco Gubernamental. Senadora López. Mira, a mí sin embargo, tengo que plantear que el Partido Nuevo Progresista me extraña que hable de signos cuando ellos embargaron el país de nuestros hijos, nuestros abuelos, nuestras próximas generaciones. Lo embargaron completamente por ideales totalmente enfocados en buscar un ideal y no el mejoramiento de un país. Nosotros adquirimos una quiebra total, una debacle total del Partido Nuevo Progresista. Incluso la deuda principal de un 30% viene de la administración Fortuño. Y quiero que quede algo bien claro, aún con los chavos que cogieron prestados, que fueron miles y miles de dólares, entre ellos 22.000 millones de dólares, o sea, estamos hablando de 22 billones de dólares, cogieron más de 10.000 millones de dólares en fondos ARRA, cogieron Obamacare, cogieron incluso también los chavos de los préstamos,
Y entonces tampoco pudieron y tuvieron las alternativas ni las herramientas para desarrollar el país. Senadora Velasco está diciendo que no. No es cierto. Aún con esa cantidad de millones de dólares, y recuerda que yo estaba en el Ejecutivo anteriormente, de eso que te estoy hablando porque lo viví allí por muchos años, y sabemos que la quiebra del país que hoy tenemos se la debemos al Partido Nuevo Progresista. Eso está adjudicado. De hecho, también puedes ver participantes del Partido Nuevo Progresista diciendo que la moratoria era la mejor alternativa en este momento, porque unos dicen una cosa, otros dicen otra, y esa es la situación que tenemos en el Partido Nuevo Progresista. Sin embargo, estamos diciendo, tráeme alternativas al país, pero ¿y por qué no las sometieron antes? ¿Por qué con todos los millones de dólares que tuvieron anteriormente, con toda la oportunidad que tuvieron de desarrollo económico que nosotros no la hemos tenido, y aún en la crisis hemos dado pasos adelante en la economía? Así que de lo que estamos hablando es de no tener la virtud de aceptar que el Partido Nuevo Progresista es el que ha llevado a la quiebra de este país. Nosotros hemos estado tratando de sacar este país hacia adelante, y hablan de auditar la deuda, pero la deuda está ahí. O sea, estamos hablando de una realidad, de una deuda que está ahí, que pone en juego la salud, que pone la educación en juego, que pone la seguridad en juego, y como decía la compañera anteriormente, esto es una cosa seria. Estamos hablando de una situación que podemos ver que constantemente ponemos en riesgo los servicios básicos de nuestro país si nosotros no llegamos a hacer la moratoria. Miren qué cosa, y con esto concluyo. Eso es como si tú cogieras prestado en un restaurante y viste, tomaste, comiste, tienes ahí la deuda y te fuiste y no pagaste. Entonces después cuando viene otro y dice, mira, yo no puedo pagar la deuda de ese otro, estamos hablando de lo mismo. Y entonces la situación es que nosotros no tenemos alternativa para coger prestado. Nosotros no tenemos los chavos que vinieron de Fondo Jarra. Nosotros no tenemos el planteamiento de fondo de la senadora López es que esas notas de 400 millones que se vencen las cogió Fortuño. Pero es que, ¿eso es cierto o no? Fíjate, para hacer un análisis que el pueblo, ¿verdad?, que es una deuda vieja, dice pueda respetar el análisis, tiene que estar desapasionado y tiene que estar fuera de las líneas partidistas, que siempre uno habla de un partido y de otro, pero echar culpa, mira, ella dice que 22 millones. Tú sabes lo que pasó con eso, ¿verdad? Una deuda que ya venía, que vencía y estaba en el Citicorp, en el Citibank, se pasó al Banco Gubernamental. Esa deuda no la emitió Luis Fortuño, que busque la información, por eso es que es bueno los informes auditados, porque los informes auditados van a decir, esta deuda se generó aquí y luego entonces había que pagarla, y lo que se hizo fue que se pasó al Banco Gubernamental. O sea, que ¿y las notas de las que ella habla? Las notas de 400 millones. ¿Es cierto que se tomaron allí o no? Para que la gente, porque es una cosa que se ha estado repitiendo, ¿verdad? Se hicieron de carretera. Deja ver qué dice ella. El planteamiento que hace ella, que lo dijo también Melba Acosta, y es bueno, usted del Partido No Progresista nos aclara si es cierto o no. Se ha repetido como mantra que las notas que embaratarían el banco, que hay que pagarlas en mayo, son 400 millones que tomó Fortuño. ¿Eso es cierto por o es favor, falso? mira, dice Melba Acosta que el número uno es ahora mismo debe 1.200 millones, si no me equivoco, carretera. ¿Tú sabes quién desbarató carretera? Bueno, esa es la deuda, exacto, 2.000 millones de carretera. Sí, pero lo que sucede es que se aprobó una crudita 1, se aprobó una crudita 2 para salvar, disque, carreteras y el Banco Gubernamental. ¿Dónde están esos chavos? Yo estoy loca porque me digan. Por eso es que, perdón. ¿Y lo de las notas? Los informes auditados, lo que sucede es que todos los gobiernos, y eso está ahí, está en el historial, emiten deuda. Y hay unas que son a corto plazo, que tú sabes que son las que se utilizan para tenerlas ahí en lo que llegue el dinero. Y esas las ha hecho Melba Acosta también durante estos 3 años. Lo que pasa es que ella plantea que la que hay que pagar ahora, que nos pone en la crisis del Banco Gubernamental, porque a corto plazo, esos 400 millones que dejarían el banco con 100 de liquidez, son de Fortuño. ¿Eso es correcto o es falso? Y bueno, yo tendría que ver el informe auditado, porque yo no sé dónde ella está sacando la información. Ahora te aseguro que cuando el doctor Ricardo Rosselló llegue, lo más seguro, la primera deuda que hay que pagar es la que generó Melba Acosta y Alejandro García Padilla. O sea, esto como nosotros hicimos cuando las de Aníbal Acevedo Vila. Vamos a hacer una pausa y retomamos con usted, que sé que se ha quedado corta, y a Marilis Pagán, que la salté, porque como estaba haciendo una alusión directa al PNP, para que ella pudiera contestar. Exactamente, y usted va a hablar de los dos, así que los dos contesten.